Hola, buen día. Mi nombre es Arily Carrera Guerrero y soy estudiante de primer semestre en la Escuela de Ciencias de la Comunidad en la carrera de Relaciones Humanas. Junto con mi equipo les presentaremos tres temas que son la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera y la Guerra Civil Española. Las causas de la Revolución Mexicana fueron de carácter social, político y económico. Entre ellas se encuentran la nula libertad de expresión, la desigualdad social, la sobreexplotación laboral y muchas otras que condujeron al hartazgo del pueblo mexicano, lo que culminó con una serie de levantamientos armados y con el derrochamiento del régimen porfirista. Las causas de la Revolución Mexicana fueron de carácter social, político y económico. Entre ellas se encuentran la nula libertad de expresión, la desigualdad social, la sobreexplotación laboral y muchas otras que condujeron al hartazgo del pueblo mexicano, lo que culminó con una serie de levantamientos armados y con el derrochamiento del régimen porfirista. Primeras elecciones en el país. La elección de un presidente de la República por medio del voto directo es otro de los legados trascendentes de la historia revolucionaria. El primero en ser electo de esta manera fue Venustiano Carranza en abril de 1917, quien rindió protesta el 5 de mayo siguiente. Otra gran transformación de la regulación gracias a la ley de 1911 de la participación ciudadana de los diferentes procesos electorales a través de los partidos políticos. A partir de esa ley y hasta la fecha se han establecido los requisitos que se deben cumplir para ejercer el voto activo y pasivo, votar y ser votado, para cualquier cargo de elección popular. En este contexto, en 1918 se promulgó una nueva ley electoral que, al igual que la de 1857, estuvieron vigentes por muchos años. La primera 28 años y la segunda 46, lo que significa que en ambas etapas, hasta que no se logró la recentralización política, la legislación electoral no cambió. Cuando se redactó la Constitución de 1917, se decidió negar a las mujeres todo derecho político, incluyendo el derecho al voto, pues se argumentaba que ellas no necesitaban participar en la vida pública del país. Fue hasta la década de los 50 que las mujeres mexicanas ganaron derechos ciudadanos y la posibilidad de ejercer el voto. El objetivo de la Revolución Mexicana sería derrocar al presidente Porfirio Díaz, quien era un dictador y tenía más de 30 años en el poder y quien además tenía a la población mexicana en condiciones deplorables. Este conflicto se prolongaría por varios años y se desencadenaría a partir del año 1910. La Revolución Mexicana probablemente significó el segundo hito más importante luego de la gesta emancipadora y plasmó las demandas de la sociedad que se tenían en la época. Cambios en el país. Todos estos acontecimientos han sido pilar en la actualidad de la democratización de nuestras instituciones, la mejora constante en el ámbito económico, aunque todavía con grandes carencias en el campo y en el sector obrero, la participación social en la toma de decisiones y elección de sus gobernantes. En el campo, las mayores transformaciones fueron la pérdida del poder político de los terratenientes y la nueva configuración del campo mexicano, repartiéndose millones de hectáreas entre los campesinos. Los sectores populares obtuvieron beneficios como la seguridad social, la educación gratuita y el acceso a un trabajo remunerado y con prestaciones. Los sindicatos y organizaciones tomaron como referente a la revolución para justificar sus demandas, el que no se le discriminara a la gente por su condición social y tuvieran acceso a mejores servicios, dándole oportunidades de salud, educación y un trabajo bien pagado. La Guerra Cristera fue un enfrentamiento de armas, el cual comenzó en 1926 y terminó en 1929. En esta guerra lucharon los civiles religiosos y creyentes contra el gobierno de Plutarco Elías Calles, el cual promulgaba políticas de intolerancia religiosa. Plutarco Elías Calles instauró la conocida Ley Calles el 21 de junio de 1926, modificando el Código Penal de la Constitución de 1917. En esta ley se buscaba reducir el número de sacerdotes, restringir la realización del culto religioso, aminorar las libertades de los creyentes, prohibir las manifestaciones de fe fuera de los hogares y expropiar las propiedades y bienes de la Iglesia. Aunque la guerra duró solo 3 años, el conflicto duró casi un siglo por diferencias políticas, ideológicas y culturales entre Estado e Iglesia. El gobierno no contaba con el gran valor que tenían los civiles católicos para defender su fe y sus creencias, los cuales se levantaron en armas y estaban dispuestos a perder la vida por su libertad religiosa.
Una vez siendo aprobada la Ley Calles, los cristeros iniciaron la lucha contra el gobierno con el lema "Viva Cristo Rey". Fue una de las batallas de mayor importancia en México por la gran cantidad de civiles que participaron y el enorme ejército militar que acompañó a Calles para poder tener el dominio. Hubo una cantidad aproximada de entre 50,000 y 250,000 muertes entre civiles, creyentes y militares. El objetivo que se logró fue que el gobierno cesara de hostigar a los creyentes católicos y que pudieran seguir sirviendo a Dios con libertad y bajo la ley, ya que se impidió que ésta fuera modificada como se pretendía con la famosa Ley Calles, la cual al final no fue aprobada. Durante el sexenio de 1928 a 1934 hubo 3 presidentes. El candidato electo fue Álvaro Obregón, quien ocuparía la presidencia por segunda ocasión. Sin embargo, fue asesinado en San Ángel, Ciudad de México, el 17 de julio de 1928. Emilio Portes Gil fue presidente del 1 de diciembre de 1928 al 5 de febrero de 1930. Durante su periodo, el 4 de marzo de 1929, nace el PNR. El 22 de junio de 1929 se da terminada la Guerra Cristera. El 17 de noviembre se realizaron las elecciones para presidente de la República. Después de él, Pascual Ortiz Rubio duró del 5 de febrero de 1930 al 2 de septiembre de 1932. Durante su periodo se creó la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Crédito Agrícola, el Código Penal, amplió la red telefónica del país y construyó la carretera más larga del país. Por último, Abelardo Rodríguez, el cual su periodo fue del 4 de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934. Durante su periodo se creó la Ley de Naturalización y Nacionalización, la Ley de Patrimonio Ejidal, la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de México, estableció el salario mínimo y modificó la Constitución en el artículo 3, en donde le agregó el término socialista a la educación. Guerra Civil Española. El 17 de julio de 1936 estalló la Guerra Civil Española. Fue un conflicto que se alargó hasta 1939 y enfrentó a 2 bandos. El bando nacional, que empezó la rebeldía, estaba liderado por el general Francisco Franco, y el bando republicano, que defendía el gobierno democrático al que los militares nacionales querían derrocar. Este conflicto lo originó un intento de golpe del Estado militar contra el gobierno español, que tenía como finalidad instaurar una dictadura. El golpe se inició con el alzamiento de tropas militares españolas que se encontraban en África entre el 17 y el 18 de julio de 1936. Sin embargo, fracasó y condujo a la guerra civil. La guerra finalizó el 1 de abril de 1939, cuando Franco declaró la victoria del bando nacional y estableció una dictadura. El franquismo se extendería hasta el día de su muerte, el 20 de noviembre de 1975. Los militares quisieron rebelarse contra el gobierno que entonces gobernaba la Segunda República Española, régimen democrático que existió en el país de 1931 hasta el final de la guerra, en 1939. El Frente Popular, coalición de izquierda liderada por Manuel Azaña, había ganado las elecciones en febrero de 1936, reemplazó a las fuerzas de derecha que gobernaban desde 1933. Uno de los cambios más notorios que hubo después de la Guerra Civil fueron crisis económicas en España durante los últimos años, y hasta la fecha España es el país con más desaparecidos.